Ya chicos, correcto. Ahora sí vamos a ir entonces con proteínas, ¿ok? Vamos a trabajarlo al toque. Tenemos 4 prácticas de proteínas. Las de la primera semana son digestión de proteínas e inhibición de las enzimas digestivas proteicas, que en sí es inhibición de la tripsina, ¿ya? Metabolismo del nitrógeno y por último las transaminasas, ¿ya? Entonces, la primera práctica, que es digestión de proteínas, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener a extracto pancreático nuevamente. ¿Ok? Acuérdense que este extracto pancreático tiene distintas enzimas. Ya está la tripsina, la quimiotripsina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, pero toda la tripsina en este caso tiene que ser activada por la enterosinasa. Entonces, este extracto pancreático con las enzimas activas va a degradar a qué cosa? A la caseína. ¿Correcto? Ya. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Vamos a tener que la caseína, ¿qué cosa es? El sustrato. Es una proteína. Por otro lado, el extracto pancreático, ¿qué cosa va a ser la enzima? Bueno, tenemos el buffer, que es un factor, el buffer es un factor, y eso es todo. Entonces, en el tubo 1 vamos a tener los tres compuestos. Para el tubo 2, ¿qué es lo que va a faltar? En el tubo 2 va a faltar la enzima, y en el tubo 3 va a faltar el sustrato. Entonces, ¿habrá reacción en el tubo 2 o en el tubo 3? ¿Habrá reacción de degradación de proteínas? No, sí o no. Acá no hay reacción y acá tampoco hay reacción. ¿Por qué? Porque falta enzima o falta sustrato. Acá sí. Acuérdense siempre que si falta la enzima o si falta el sustrato, no va a haber reacción. Ahora, ¿cómo funciona la reacción de la nitrina? Ahora cambiamos nuestra reacción de identificación. Ya no vamos a formar quinonimina roja, sino ahora va a ser con la nidrina. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? Primero vamos a incubar para generar la reacción, ¿no? Los tubos anteriores se colocan en baño María por 30 minutos a 37 grados. ¿Ya? Transcurrido esta media hora, se obtiene medio mililitro del tubo anterior y se agrega nidrina. La nidrina es un componente que va a servir para identificar grupos amino. ¿Ya? La nidrina es un identificador de grupos amino. Entonces vamos a tener a identifica grupos amino. ¿Ya? Y los aminoácidos, ¿qué cosas son? Son ácidos con un grupo amino en el carbono alfa. Entonces la nidrina indirectamente, ¿qué cosa va a permitir identificar? Si identifica grupos amino, ¿qué cosa va a identificar? A los aminoácidos. ¿Identificará las proteínas? No, sí o no. O sea, sí, pero una proteína, ¿cómo es una proteína? Una proteína, que es una cadena polipeptídica, va a tener un extremo N terminal y un extremo C terminal. Todos los grupos amino de acá del medio están ocupados por los enlaces peptídicos. Entonces solo va a poder identificar a este extremo de acá la nidrina. Por eso es de que no se colorea lo suficientemente intenso. ¿Correcto? Listo. Entonces, se lleva a ebullición para que reaccione. Y va a reaccionar la nidrina con los grupos amino de los aminoácidos. ¿Ya? Listo. Al haber reaccionado con eso, ¿qué es lo que se espera? Vamos a verlo por acá. Y acá tenemos los 3 tubos. Y acá tenemos la reacción. Listo. En el tubo 1 teníamos todo completo, ¿se acuerdan? Teníamos la caseína y teníamos, en este caso, las enzimas pancreáticas. Por lo tanto, en el tubo 1 sí hubo reacción. Si en el tubo 1 sí hay reacción, ¿qué cosa teníamos acá? Teníamos aminoácidos en gran cantidad. Entonces, ¿la nidrina puede reaccionar con sus grupos aminos? Sí. Ahora, acá solamente tenemos caseína. Tenemos caseína. Y en el tubo 3 solamente tenemos enzimas pancreáticas. Enzimas pancreáticas. Ahora, en estos tubos hubo una, digamos así, una conversación, una discusión incluso con algunos doctores que conversábamos,
porque tanto la caseína como en este caso las enzimas pancreáticas ambos tienen grupos amino, ¿no? Entonces, ¿por qué uno se tiñe más que el otro? No se llegó a una conclusión como tal y dudo que eso lo pregunte, pero lo que es cierto es de que mientras más se tiña de morado, más grupos aminos libre hay, porque la anhidrina está reaccionando más con esos grupos aminos, ¿ok? Entonces la anhidrina nada más nos sirve para ver si es que hay o no hay aminoácidos libres que tengan su grupo amino libre, ¿ok? Entonces se da a entender que la caseína tiene más grupos aminos libres que los que tienen las enzimas pancreáticas. Eso es a lo que podríamos concluir. Ahora, ¿cómo es esta reacción? Acá la tenemos. Tenemos al aminoácido. Entonces, este aminoácido va a reaccionar con la anhidrina. Este es el complejo de la anhidrina. ¿Ya? Esto es solo para saber. ¿Ya? La anhidrina va a tener dos OHs en este anillo, en esta posición. Estos dos OH se van a convertir en una acetona y esa acetona va a reaccionar con el grupo amino del aminoácido. Entonces, primero la anhidrina se va a convertir en una base de Schiff y se va a unir al aminoácido. Y posteriormente va a liberar al aminoácido descarboxilándolo. Y la anhidrina va a quedarse unida al grupo amino. Entonces, como ahora la anhidrina está nitrogenada, si lo podemos llamar de esa manera, entonces otra anhidrina se va a acoplar a esta y va a volver a reaccionar. ¿Por qué? Porque la anhidrina reacciona con cualquier grupo amino, no importa dónde se encuentre, y acá esta anhidrina tiene un grupo amino. Al reaccionar va a formar este complejo de acá, que se le conoce como azul de anhidrina, ¿ya? Entonces, ¿por qué dice anhidrina? Bueno, acá había un lapsus, es nidrina. Entonces, este azul de anhidrina, que es este complejo con 4 anillos, va a tener bastante resonancia. Y esa resonancia le va a permitir que sus electrones boten esta coloración media azul violácea, azul violeta. ¿Ok? Si se dan cuenta, este nitrógeno ya no puede reaccionar con otra anhidrina, ya no puede unirse a nada. Entonces, todos los aminoácidos tienen su amino libre, con excepción de la prolina. Entonces, por ejemplo, si preguntaran algo un poco ya más rebuscado de esto, ¿qué podría ser? ¿Todos los aminoácidos generan un color azul violeta cuando reaccionan con la anhidrina? No, falso. El único que no genera azul violeta es la prolina. ¿Por qué? Porque la prolina, al tener su grupo amino comprometido con la cadena, entonces no va a poder formar este complejo de Ruman, así que tiene 4 anillos, sino va a reaccionar y va a quedarse unido, o sea, cuando llega este paso y la anhidrina se une al aminoácido, acá la prolina, ¿cómo es? Su radical es así, ¿sí o no? Perdón, el radical de la prolina, ¿cómo es? Es así, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Así es la prolina, ¿sí o no? Ya que está su nitrógeno cargado. Entonces, esta prolina va a quedarse unida a la anhidrina de esta manera y ya no va a poder unirse, este nitrógeno ya no tiene forma de unirse a otra anhidrina, porque ya no es una amina ya no se convierte a amina, queda como amida y la anhidrina no reacciona con amidas. Entonces, ya bueno, queda, ¿no? Queda como este complejo de 3 anillos y este complejo de acá tiene un color amarillo. Entonces, solo la prolina, exclusivamente la prolina, me va a dar como resultado un complejo amarillo en lugar de uno azul. Explicación, que no creo que pregunten. Teóricamente debería ser porque tiene menos electrones disponibles para la resonancia, o sea, sus electrones son menos energéticos, la resonancia de esta molécula es menor que la de esta, y por lo tanto acá puede tener puede reaccionar con la luz de una forma más energética y bota por eso una longitud de onda más energética, con una longitud de onda menor, mientras que acá bota una longitud de onda mayor, básicamente eso, ¿no? Y bueno, entonces ese es el mecanismo de reacción de la anhidrina. Y ahora, ¿cuál es la tercera parte, o mejor dicho, el tercer sistema? El tercer sistema es con el ácido tricloroacético. El ácido tricloroacético lo que va a hacer es precipitar nuevamente. Lo único que genera es precipitar. Y acá nuevamente pues está esa idea. En el tubo 1 tenemos puros aminoácidos, entonces no va a haber precipitado en el tubo 1.
Y es lógico, porque aquí está, en este caso, la caseína degradada. Ahora, acá teníamos solo caseína. Entonces la caseína precipita. ¿Ok? La caseína precipita. Por algún extraño motivo que pues, no hemos podido explicar, en el tubo 3 no hay precipitado. Pero recuerden, en el tubo 3, ¿qué cosa había? Había las enzimas pancreáticas. Entonces, estas enzimas pancreáticas como tal no forman este precipitado que sí se forma en el tubo 2. Entonces, entendemos que el precipitado del tubo 2 es por la caseína, más que por las enzimas pancreáticas, que como está completa, precipita, ¿no? También las enzimas pancreáticas no. Entonces, el ácido tricloroacético es para hacer precipitar a la caseína, ¿ok? Es un precipitado. Bueno, más tenemos. Ya esto era lo que yo les mencionaba. Aquí está la nidrina y aquí está la prolina. Y bueno, queda de esta manera que es de color amarillo, ¿correcto? Pero ahora como nuestras proteínas, la caseína y demás, no tienen tanta prolina, pues entonces nos da este color amarillo. Para que se formara el color amarillo tendría que ser exclusivamente prolina, lo cual no es. Y bueno, eso respecto a la práctica 17 de digestión de proteínas. Entonces acuérdense, en la práctica 17, ¿cuántos sistemas son? Son 3 sistemas. En el primer sistema es para preparar la reacción, donde solamente reacciona el tubo 1. Y el sistema 2 y el sistema 3 son para identificar. En el sistema 2, a través de la anhidrina, identificamos aminoácidos, que son el producto formado, y en el tubo 3 identificamos al sustrato residual. Acuérdense de esto de acá que nos comentó el doctor Larios en la primera unidad, que a mí me parece muy importante. Son dos formas en las cuales uno puede identificar a la reacción bioquímica, a través del producto formado, o a través del sustrato residual. Acuérdense de esto para bueno, a mí me ayuda a recordar, ¿no? En el caso del sistema 2, ¿qué cosa estamos identificando? ¿Producto formado o sustrato residual? Producto formado, porque estamos identificando a los aminoácidos. En cambio, en el sistema 3 estamos identificando a la caseína, entonces estamos identificando al sustrato residual. Punto. ¿Y dónde es el único tubo donde reacciona? El 1. En el 2 y en el 3 no hay esa reacción, ¿no? Y en el tubo 3 pues no hay el sustrato, no hay la caseína, entonces no se puede identificar. Por eso es que tampoco se forma ese precipitado, que sí se forma en el tubo 2. ¿Correcto? Listo. Bueno, práctica 18. Acá dice 20, pero en realidad sabemos que es la 18. Inhibición de enzimas proteicas. Acá tenemos la inhibición de la tripsina por parte de la soya. ¿Qué va a suceder acá? Vamos a tener 5 tubos. A ver, nuevamente, ¿cuáles son los componentes? Tenemos bueno, el buffer, que es el factor. Tenemos la solución de tripsina, esta de acá es la enzima. ¿Ya? Ahora, la soya cruda viene a ser inhibidor. Mientras que la soya hervida, que ya no tiene acción inhibidora, ¿qué cosa es? Es sustrato, porque sigue habiendo proteínas que la tripsina va a degradar. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué cosa falta en el primer tubo? Falta sustrato, porque ¿qué cosa tenemos? Inhibidor. Entonces, acá habrá reacción. No, sí o no, acá no hay reacción, porque está inhibido. Listo. En el tubo 2, ¿qué cosa tenemos? En el tubo 2 tenemos que si hay tripsina, no hay, falta tripsina y también falta el sustrato. Si no hay ni enzima ni sustrato, ¿habrá reacción? Tampoco. Listo. En el tercer tubo tenemos sustrato y tenemos enzima, sí. Tenemos inhibidor, no. Entonces acá sí hay reacción porque no hay inhibidor, justamente. Acá sí hay reacción. Y por último, en el tubo 4, ¿hay inhibidor? No. ¿Hay enzima? Tampoco. Pero ¿hay sustrato? Sí. ¿Hay reacción? Tampoco. Acá no hay reacción. Ahora, ¿qué me produce esta reacción de la tripsina? Aminoácidos, ¿sí o no?
La tripsina, su reacción, ¿qué cosa me produce? ¿Cuál es su producto de la reacción? Es aminoácidos. Ok. En el segundo sistema tenemos el sobrenadante del anterior, ¿ya? Básicamente acá el etanol nos ayuda entiendo que nos ayuda a precipitar. No he encontrado su función exacta, ¿ya? Tenemos que después de centrifugar, que básicamente es para precipitar a las proteínas grandes, recuérdense, los aminoácidos no van a precipitar. Saca el sobrenadante anterior y se agrega nidrina. ¿Y la nidrina qué cosa era la nidrina? El identificador. Entonces la nidrina es el identificador. Identificador. Ok. En el tubo 1, ¿qué cosa teníamos? Teníamos a la proteína, a la tripsina, inhibida por la soya. ¿Okay? Y no hay aminoácidos. Entonces debería identificar, debería pintarse, no. ¿Sí o no? En el segundo caso, no hay sustrato y no hay enzima, entonces tampoco hay aminoácidos, tampoco tiene que pintarse. Debería ser transparente también. En el tubo 3 sí hay reacción, entonces este tubo tiene que pintarse. El tubo 3. El tubo 3 es el que se pinta. Porque si hay reacción, si se forman aminoácidos. Ya, el tubo 4, ¿se pintará o no se pintará? La respuesta es parcialmente. ¿Por qué el tubo 3 sí se pinta completamente? Porque hay reacción. Pero ¿por qué el tubo 4 parcialmente? Si nosotros hemos hervido la soya, ¿qué hemos hecho? Hemos degradado a sus proteínas, hemos roto sus células. Mecánicamente, físicamente, hemos favorecido la digestión de esas proteínas, las hemos desnaturalizado. Entonces favorecemos a que la anhidrina pueda acceder a los grupos amino que haya. Tal vez incluso se hayan roto algunas cadenas polipeptídicas y se hayan liberado más grupos amino, o sea, más aminoácidos, más oligopéptidos. Entonces la anhidrina puede actuar sobre esos aminoácidos. Las células que mueren, las células de la soya que mueren, liberan sus aminoácidos, entonces la anhidrina puede reaccionar con ellos. Pero no hay una reacción completa de degradación de proteínas, como sí pasa en el tubo 3. Por lo tanto, el color es menor. Entonces, ¿qué esperamos encontrar? Ya vimos, ¿no? En el tubo 1 y en el tubo 2 se espera que no haya color. En el tubo 3 que sí haya color y en el tubo 4 que haya menos color violáceo. ¿Cuál es el resultado? Aquí está. Tubo 1, tubo 2, tubo 3 y tubo 4. Tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3 y tenemos el 4. Como pueden notar, obviamente el 3 es donde sí hubo la reacción completa, donde está la anhidrina, donde están los aminoácidos, porque hubo reacción y no hay inhibidor. Este de acá fue inhibido, El de acá simplemente no reaccionó, no había, no enzima, acá no hay enzima, entonces no reacciona. Acá sí hay reacción, acá sí reacciona. Y acá en el 4 no reacciona, no reacciona, pero sí hay algunos aminoácidos, sí o sea, no hay reacción con la enzima, ¿ya? Pero sí hay algunos aminoácidos. Algún aminoácido, pero no hay reacción con la enzima, ¿ok? Pero hay algún aminoácido, por eso el color. Cambia casi reacción. Acá no hay enzima, no hay sustrato, y acá simplemente está inhibido, ¿no? Ya, eso respecto a la práctica de inhibición, ¿ya? Y por último vamos con la última semana. ¿Alguna duda de la semana 3? De digestión de proteínas. Ok, continuamos entonces. Vamos con... Ya. Determinación del metabolismo del nitrógeno. Acá vamos a tener a la urea y a la ureasa. ¿Ok?
la urea y la ureasa. Perdón, la determinación de la urea y de la creatinina. Ok. ¿Cómo es el método de determinación de la urea? En primer lugar, vamos a tener que esta se va a degradar por la ureasa y va a formar CO2 y amonio. Y amoníaco, amoníaco. Ahora, es este amoníaco el que va a reaccionar. ¿Con qué va a reaccionar? Con el salicilato y con el hipoclorito. ¿Ya? En un pH alcalino me va a terminar formando lo que vendría a ser un indofenol de color verde. ¿Ok? Yes. Y la creatinina se determina a través del ácido pícrico. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver. Ok, acá lo importante, estas dos son con espectrofotómetro. Lo importante acá que recuerden es que el factor cambia, el valor ya no es 2, sino que ahora el valor es 0.6 gramos por litro para el cálculo del factor, y acá es 20 miligramos por litro para el caso de la creatinina. ¿Ok? Y acuérdense las unidades, acá no está en gramos por litro, está en miligramos por litro. ¿Ok? Y los valores referenciales, la urea de 0.10 a 0.50 y la creatinina era hasta 14 si mal no recuerdo. Aquí está, de 8 a 14. Listo. Ok. Tenemos tres tubos. El basal, el sustrato, el estándar y el desconocido. Nuevamente, ya sabemos, desconocido es la muestra de suero, el microlitros, el estándar es el microlitros, que es urea, en este caso el estándar es urea al 0,6 gramos por litro de urea, ¿no? Y el reactivo A más el reactivo C. ¿Cuál es el reactivo A y cuál es el reactivo C? El reactivo A para la urea es el buffer, que contiene buffer, ¿ya? Contiene el ácido salicílico, que es el que va a brindar el grupo fenol para la reacción, ¿ya? El nitroprusiato de sodio, ¿ya? Y el ETA. ¿Cómo era la reacción? Era amonio más salicilato más hipoclorito, ¿no? ¿Ya? El salicilato es el ácido salicílico, ¿ya? Y este ácido salicílico tiene un grupo fenol en su estructura, contiene un grupo fenol. Entonces, el amoníaco se va a unir con este y con el hipoclorito para terminar formando a este indofenol. ¿Ok? Por eso indofenol, fenol, tiene un fenol. ¿Y de dónde vino el fenol del indofenol? Del salicilato, del ácido salicílico. ¿Ya? Y bueno, el EDTA es un agente quelante. ¿Ya? Por otro lado, el reactivo C con el que se mezcla es la ureasa. ¿Ok? Entonces, esta mezcla de reactivos me va a permitir que la ureasa degrade a la urea, la convierta en amonio y que luego ese amonio reaccione con el ácido salicílico y con el nitroprusiato para finalmente formarme el indofenol, ¿no? Bueno, la reacción B es el hipoclorito de sodio en hidróxido de sodio que me va a brindar lo que vendría a ser el pH. ¿Okay? El hidróxido de sodio me va a brindar el pH alcalino para que pueda reaccionar. Entonces, se mezcla y se incuba por 5 minutos a 37 grados o 10 minutos a temperatura ambiente. Se supone que acá ya reaccionó la ureasa, o sea, esto primero es para que reaccione la ureasa, ¿ya? Y finalmente se agrega el reactivo B, que se agrega el hipoclorito de sodio que necesita, en este caso, el ácido salicílico y el nitroprusiato para reaccionar con el amonio, ¿ya? Se incuba nuevamente por 5 minutos y se deja y luego se lee en el espectrofotómetro. Ahora, esta lectura debe darse dentro del plazo de una hora, no olvidar. Se lee a 570 nanómetros. No sé qué tan relevante sería revisar porque me parece que va variando. Por ejemplo, acá es a 510 nanómetros. Miren, todos estos datos pequeños traten de darle una revisada y si se pueden ir acordando por ahí, bacán, porque, bueno, no voy a hacer que venga. No creo, pero igual. Bueno, entonces así es como determinamos la urea. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los tres reactivos de la urea? El reactivo A contiene al buffer, acuérdense, buffer, y los sustratos, que son el ácido salicílico y factores como lo que viene a ser el agente quelante, que es el EDTA, ¿no? Y el nitroprusiato.
Ahora, por otro lado, el reactivo B va a contener el hipoclorito de sodio que también participa de la reacción, ¿ya? Que es otro sustrato, y el hidróxido de sodio que es un factor, que es el que me brinda el pH alcalino. Y la enzima está en el reactivo C, porque el reactivo C tiene la ureasa. Entonces, el reactivo C más el reactivo A me van a permitir la degradación de la urea, ¿ya? Y la preparación de la reacción. Una vez que yo le agrego el medio básico y le agrego el hipoclorito de sodio, que es un reactante también, entonces va a reaccionar y va a formar indofenol, el cual se es de color verde, ¿no? Y entonces vamos a tener esto, ¿no? Este es el blanco, este es el estándar y el de acá es el desconocido. Nuevamente, el valor normal es de 0.1 a 0.5. Si se dan cuenta, el estándar y el desconocido acá son casi del mismo color. Y al medirlo nos sale 0.49. O sea, significa que está en el límite, ¿no? Acuérdense que el estándar que estamos usando acá es de 0.6. Si mal no recuerdo, a ver. 0.6. Sí, 0.6. Pero acuérdense que el valor referencial normal de la URI es hasta 0.5. ¿Ya? Acá sí no coincide, es el único caso donde no coincide con el factor que le dan, ¿no? Pero bueno, no coincide. Pero el valor referencial se espera que la urea sea entre 0.10 y 0.5 gramos por litro. Ok. Ahora, para identificar a la creatinina, ya. Bueno, aquí está la reacción. Nuevamente solamente para ver el mecanismo que les estaba comentando arriba. La urea se degrada gracias a la ureasa. Primero forma carbamato y luego por una reacción espontánea se libera el CO2 y el amonio, ¿ya? Ahora, este amonio con el salicilato, que es el reactivo A, y el hipoclorito, que es el reactivo B, como les decía, generan el indofenol. Acuérdense que el nitroprusiato no es un reactante, ¿ya? El nitroprusiato lo que me hace es dar el pH alcalino para el medio, junto ¿con quién más? ¿Con quién más venía el hipoclorito de sodio? Venía más hidróxido de sodio, ¿sí o no? Ya, entonces el hidróxido de sodio con el que viene, ¿qué cosa es? Me permite dar el pH. Entonces, hidróxido de sodio pH, nitroprusiato pH, ¿ya? pH. ¿Y quiénes son los reactantes? Acá, reactante 1, sustrato 1 le voy a poner, y el otro reactante es este, el hipoclorito, sustrato 2. ¿Ok? Y bueno, obviamente luego está el amonio que sale, ¿no? Entonces tenemos que el amonio con el salicilato, que es el que tiene el grupo fenol, para el indofenol, con el hipoclorito de sodio me forman el indofenol de color verde, ¿no? Y acá tenemos pues los tres tubos. Ahora, respecto a la creatinina, ¿ya? Para la creatinina, la reacción es la siguiente, es con el ácido pícrico, ¿ok? Entonces vamos a tener que esta creatinina, ¿ya? La reacción se llama la reacción de Hafe, ¿ya? De Hafe. Entonces, la creatinina, como sabemos, es una molécula cíclica. Ahora, esta molécula cíclica va a reaccionar con el ácido pícrico que se encuentra en el reactivo A, ¿ok? En un pH alcalino que lo da el reactivo B, si revisamos la práctica, aquí está, el reactivo A es el ácido pícrico, como podemos ver, y el buffer de glicina y NaOH, ¿qué cosa me da? Me da pH. Buffer pH. Acá me da el pH. Y el ácido pícrico sí es el reactante. Entonces, el ácido pícrico y la creatinina en este pH alcalino me van a formar este complejo que se llama complejo de Janovsky, ¿ya? Esos nombres no van a venir, pero igual. Este complejo de acá es el que se va a leer, ¿no? Para poder hacer la interpretación correspondiente. Este es el que se lee en el espectrofotómetro. Si se dan cuenta es de color amarillo. Ahora, acá hay un dato muy importante. Este es el fundamento bioquímico de la reacción. Pero antes de haber generado el tubo B, el S y el D, tiene que haberse generado un desproteinizado. Ahora, ¿cómo se genera el desproteinizado de suero? Se va a agregar el ácido pícrico, que es el reactivo A,
al suero, ¿ya? El suero más el ácido pícrico. Va a reaccionar, ¿ok? Ahora, al reaccionar, se va a centrifugar para que todas las proteínas del suero se sedimenten, se precipiten. Entonces va a precipitarse las proteínas. Sin embargo, este complejo de Janovsky que se formaba, que les decía, este complejo no precipita, se queda en el sobrenadante, ¿sí? Entonces, ese complejo que ya reaccionó la creatinina con el ácido pícrico se queda en el sobrenadante, ¿ok? Se queda en el sobrenadante. Y bueno, por eso es de que en el tubo de desconocido se utiliza este desproteinizado, ¿ya? Ahora, si nos vamos aquí al toque a ver los tubos, ¿qué cosa falta? Acá en el tubo basal, obviamente no tenemos ni estándar, ni tampoco tenemos desproteinizado, ¿no? No hay ninguno de los dos. En el de acá, en el S, tenemos el estándar, no hay el desproteinizado. Y en el desconocido tenemos al desproteinizado, pero no tenemos al estándar, ¿no? Ya nos agrega reactivo A. ¿Por qué nos agrega reactivo A y por qué a los otros dos sí? Porque el desproteinizado ya se le agregó el reactivo A acá. Perdón, miento, acá. Dice colocar 0,4 mililitros de suero y agregar 2 mililitros de reactivo A. Entonces el reactivo A ya fue agregado al desproteinizado. El desproteinizado ya viene con reactivo A. Cosa que no pasa con el estándar. Entonces el estándar recién va a reaccionar. Ahora, el reactivo B, ese sí no se ha agregado previamente. ¿Por qué? Porque el reactivo B, ¿qué cosa era? Era el buffer. Entonces el buffer sí se lo agrega después, ¿no? Se lo agrega después a los 3 tubos, la misma cantidad, ¿no? Y el reactivo A, pues bueno, se agrega también al basal porque se tiene que medir su absorbancia, ¿no? Para poder hacer la resta. Porque es el blanco, ¿no? Para poder hacer su resta se tiene que medir su absorbancia. Listo. Bueno, aquí está el complejo de Janovsky. Aquí tenemos los 4 tubos. El desproteinizado. Este es el precipitado que se queda en el cuarto tubo. ¿Ok? Que es todas estas proteínas son todo lo demás menos la creatinina. Porque la creatinina reaccionó con quién, con el ácido pícrico, y este complejo de Janovsky quedó en el sobrenadante, el cual se echó acá y ahora está aquí. Entonces tenemos el B, el S y el de desproteinizado. Nuevamente, el cálculo de los resultados es de la misma forma que ya les había explicado anteriormente, ¿no? Y el valor tiene que ser entre 8 y 14, el valor normal, ¿ya? En este caso sale 0,051. Bueno, o sea, acá parece que ha habido un error, pero el valor normal debe ser entre 8 y 14, ¿correcto? Listo. El estándar, recuerden que son 20 miligramos por litro, para el caso del estándar. Ya. Vamos a ver el estándar. Ya. Aquí está. El estándar sí son 20 miligramos por litro. Estándar. El S. Mientras que acá son 0,6. Listo. Y finalmente vamos a la última práctica, que viene a ser la práctica número 20, lo de las transaminasas séricas. Creo que todos solamente hemos hecho ALT, ¿verdad? El GTP. Bueno, acá lo importante de notar es de que, a diferencia de todo lo que hemos venido viendo hasta ahora, no vamos a medir la concentración de un producto nada más, sino nosotros queremos saber la actividad enzimática, que es básicamente como saber la concentración de la enzima. Pero como no estamos midiendo la enzima, sino la enzima se mide a través de su producto formado, su sustrato residual, nosotros vamos a agarrar su producto formado, ¿ya? Y vamos a medirlo a distintas cantidades de enzima, a distintas concentraciones, para de esta manera poder tener una idea de cómo es el comportamiento enzimático, cómo se comporta la enzima, y poder proyectar una función, una curva a partir de esos puntos, para así, por ejemplo, si de 9 a 18 se duplica, entonces en 12 debe tener un valor, ¿no? O sea, si de 9 a 18 la concentración se duplica, me refiero a la absorbancia, perdón, se duplica, entonces, y es lineal,
se supone que si yo lo multiplico por 0.5, en el otro lado también tiene que ser por 0.5, ¿correcto? Ok, empezamos con los tubos. Vamos a tener vamos a tener solo dos tubos esta vez, el blanco y el desconocido. ¿Por qué no tenemos el estándar? Porque ese estándar ya nos los están dando acá, ¿ya? Prácticamente aquí tenemos múltiples estándares, porque con todos estos estándares nosotros vamos a tener una curva que se le llama curva de calibración. Para nosotros poder medir un sustrato, la concentración de un sustrato, como por ejemplo puede ser lípidos, triglicéridos o colesterol, nosotros necesitábamos un estándar. Y a partir de ese estándar lo tomábamos como un 100%. Pero para la enzima nosotros necesitamos obtener una curva de calibración que se obtiene gracias a varios estándares juntos. ¿Ok? Entonces, estos datos ya son previos, nos lo dan de forma previa. Dudo que el doctor nos haga calcular la curva de calibración porque eso solo se puede hacer con programas como por ejemplo Excel que tengo por acá. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿en qué consiste esta curva de calibración? Nosotros ponemos los datos que nos dan, ¿ya? En este caso, la absorbancia neta, ¿cómo se calcula? La absorbancia neta era estándar menos blanco. Y yo, ¿qué les había dicho? Todos estos de acá, ¿qué cosas son? Son estándares, ¿sí o no? Todos estos. ¿Y cuál es el blanco? Es este. ¿Por qué? Porque aquí es cero de actividad enzimática. No hay enzima. Si no hay enzima, ¿qué cosa es? Es blanco, porque no hay reacción. No estamos formando producto. Entonces, todos estos de acá son estándares. Entonces, la absorbancia neta se halla restando este estándar menos el blanco. Este de acá, este estándar menos el blanco y así sucesivamente. Luego, los colocamos estos puntos en la curva de calibración que tenemos acá los puntos. Ahora, la proyección normal sería que sea una proyección de tipo lineal, como vemos acá este R. En esta proyección lineal, el R es de 0.97 para estos datos. Pero yo recuerdo que el doctor Plasencia cambió los datos, nos dio otros, y para esos otros datos la curva de calibración ya no daba el lineal. Entonces, si nosotros vemos acá la curva de calibración de forma cuadrática, las líneas punteadas cuadráticas caen mucho mejor o tienen mayor relación con con la, ¿cómo se llama esto? Con los datos que nos dan. O sea, el comportamiento de esta enzima tiende a ser más cuadrático. Lo mismo pasaba cuando cambiábamos los datos. Por eso les digo, no creo que esto venga, ¿ya? En cualquier caso, lo que podría venir es que nos den la ecuación directamente, como por ejemplo te dicen, según la curva de calibración de la transaminasa GTP, se determinó que que su ecuación es la siguiente, te dan esta ecuación de acá, ¿no? Te dicen, si para una persona desconocida su absorbancia es de tanto, ¿cuánto es su actividad enzimática? ¿Ya? Entonces, los datos que a nosotros nos tienen que dar de la persona desconocida son su absorbancia desconocida, su absorbancia blanco, para restarlas y obtener la neta, ¿no? Y este valor de acá es el eje Y, ¿correcto? La absorbancia neta está en el Y. Entonces, el X es la actividad enzimática. Entonces, simplemente es cuestión de reemplazar en la ecuación y hacer los cálculos correspondientes para obtener el X. ¿Ya? Ahora, respecto de los tubos, como les mencionaba, en el tubo blanco tenemos al reactivo, ¿no? Y en el tubo desconocido también. La diferencia es que en el tubo blanco pues no hay suero y en el tubo desconocido sí hay suero. Y acá lo reemplazan con agua destilada. Nuevamente se incuba, se espera la reacción, ¿ya? Y se agrega el reactivo B. Ahora, ¿cuál es el reactivo B? El reactivo B es la 2,4 dinitrofenilhidracina. Este de acá es el indicador para esta reacción, ¿ok? La 2,4 dinitrofenilhidracina es el indicador que tiene que estar en ácido clorhídrico, o sea, en pH ácido. El ácido clorhídrico es el que me da el pH, ¿ok? Y luego se agrega el reactivo C, que es hidróxido de sodio. ¿Para qué? Para neutralizar a ese ácido clorhídrico, ¿ok? Entonces, primero se hace reaccionar en medio ácido con el indicador,
reacciona, se colorea, ¿ya? Y finalmente se agrega el reactivo C para neutralizar el pH, ¿ya? Y se lleva al espectrofotómetro y se lee. La reacción de transaminación es esta. Tenemos que la L-alanina por la GTP se convierte en piruvato, ¿ya? Y el alfa-cetoglutarato en glutamato. Ahora, este identificador, el 2,6-dinitrofenilhidracina, reacciona específicamente con el piruvato. Es un identificador de ¿qué? De piruvato, porque reacciona con el grupo carbonilo del piruvato, ¿ok? Entonces, es una reacción de identificación de piruvato. Mientras mayor sea la actividad enzimática, más piruvato voy a tener. Valga la redundancia. Y bueno, estos de acá son los datos para la curva de calibración. La GOT es lo mismo. La diferencia es de que, bueno, pues no se llegó a calcular, pero los datos de la curva de calibración de la GOT son otros datos, ¿no? De la AST. Listo. Entonces, nuevamente, vamos viendo acá. Tenemos en el tubo blanco, se agregó el reactivo A, ¿ya? Que el reactivo A contiene al sustrato. ¿Ok? El reactivo A contiene al sustrato. Luego se agrega el suero. En este caso, el reactivo contiene al sustrato y nuestro suero contiene a la enzima. Antes, nuestro suero contenía los sustratos que queríamos identificar y los reactivos contenían a las enzimas que nos permitían identificarlos. En este caso es al revés. ¿Okay? Luego, el reactivo B, que es el identificador de la reacción, ¿ya? Y finalmente el reactivo C, que es el que me permite neutralizar el pH para poder llevarlo al espectrofotómetro. ¿Ok? Entonces repito esta parte nuevamente. El sustrato. ¿En dónde está? En el reactivo A. Vamos por acá, lo voy a ir apuntando por acá. Ya. Nuestra muestra de suero, ¿qué cosa va a tener? La enzima, ¿sí o no? Entonces acá está la enzima. El reactivo A, ¿qué cosa tiene? Tiene alanina y tiene alfa-cetoglutarato en buffer de fosfato. Entonces el reactivo A, ¿qué cosa tiene? Tiene al sustrato. Acá hay un lapsus en la práctica. Porque arriba mismo dice qué cosa tiene el reactivo A y dice que el reactivo A tiene sustrato. Tiene a la alanina. Listo. Entonces la alanina y el alfa-cetoglutarato. Estos van a reaccionar con la enzima que está en nuestro suero. Entonces ahí tenemos el sustrato y la enzima. El reactivo B es el identificador. Y el reactivo C regula el pH, neutraliza el pH ácido. ¿Ok? Listo. Entonces regresando acá. Tenemos el reactivo A, sustrato, alanina y alfa-cetoglutarato. Nuestro suero tiene la enzima, que es la GPT. Luego, reacciona. El reactivo B es el identificador, el 2,4-dinitrofenilhidracina. Y finalmente el reactivo C, que es el que neutraliza el pH. ¿Ok? El fundamento bioquímico, bueno, es la reacción de transaminación, ¿ya? Y el identificador va a identificar esto, ¿ya? Este grupo carbonilo del piruvato. Y tenemos, el carbonilo del piruvato va a reaccionar con la 2,4-dinitrofenilhidracina, ¿ya? Y va a formar 2,4-dinitrofenilhidrazona, que es un complejo de color naranja amarillo. ¿Ok? Y este es el que se lee. Pero ¿a cuántos nanómetros se lee? A 505. ¿Ok? 505 nanómetros. Y aquí están los tubos. El blanco, el tubo 1, el blanco y el desconocido. Ya, esta es la curva de calibración que era lo que les explicaba. Se hace una proyección, en este caso lineal, ¿no? Aunque como hemos visto, la que cuadra mejor con nuestra enzima es la cuadrática.
¿ya? Pero para el examen, si es que nos la ponen, será la lineal, no creo que pongan cuadrática, ¿ok? Y bueno, aquí está. Las absorbancias, aquí está la proyección. Entonces, para hacer el cálculo, nosotros agarramos la absorbancia que obtuvimos, ¿ya? Lo reemplazamos en la fórmula y calculamos el X. ¿Cuánto era el valor del X normal por debajo de 12 unidades? Acuérdense. Para las dos transaminasas. ¿Sí? Eso es lo que hice en la práctica. Por debajo de 12 unidades por litro. ¿Ya? Y recuerden, unidades por litro es actividad enzimática, no concentración. Bueno, para la gota es lo mismo, aunque esta no se llegó a realizar. Y esto sería, bueno, esta sería la última práctica, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Hay algo tal vez, chicos, que haya faltado? ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces con esto estaríamos terminando. De acá las grabaciones las proceso y les estaré pasando más tarde. Ya en la noche, posiblemente a partir de las 8. Ya, chicos. Y también les pasaré por ahí las diapos. Ya, chicos. Cuídense entonces. Hasta luego.